la siguiente ecuación. De y en de x es igual a x por y cuadrada menos coseno de x seno de x sobre y1 menos x cuadrada. Entonces, el primer paso, y esto se somete a una condición inicial, que es cuando en y igual a 0, es decir, cuando x vale 0, y vale 2, ¿sí? Ahí están. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación. Lo primero que hay que ver es si esta ecuación es una ecuación diferencial exacta para poder aplicar el método. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es tratar de escribirla de esta forma, como una función m que depende de dos variables y que multiplica de x más una función n que depende de dos variables y que multiplica a un diferencial de y. Entonces vemos si lo podemos escribir así. Entonces yo lo que hago, obviamente, sería, pues por ejemplo, esta de x, la mando para acá, ¿verdad? Porque está dividiendo, pues estaría multiplicando, y a su vez, esta función que yo tengo aquí, lo mando para acá porque está dividiendo aquí, pues estaría multiplicando. Entonces yo escribo primero esta, que sería y 1 menos x cuadrada. Ahí está, la mandé por arriba. Y todo esto multiplica de y. Y esto es igual, y ahora escribo un paréntesis, x, y cuadrada menos coseno de x, seno de x. Y esto multiplica a de x, ¿verdad? Entonces yo lo escribo así. Ahora todavía no, ay, perdón. Aquí todavía no se parece a una ecuación diferencial exacta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una suma de dos funciones que dependen de dos variables, m y n. Aquí están, las variables son x y y. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y además tiene que estar igualada a 0. Entonces, pues, por ejemplo, puedo mandar todo esto que está aquí, lo mando del lado izquierdo, ¿sí? Porque primero debo tener la de x, vean aquí está de x primero, entonces para que me quede igualita, pues todo esto que está aquí lo mando para allá. Obviamente pasaría con signo negativo, ¿verdad? Entonces vean, me quedaría menos x y cuadrada menos coseno de x por el seno de x por dx más y1 menos x cuadrada por dy. Y ahora todavía no se parece, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un signo menos acá y debe ser positiva. Entonces operamos este signo menos. Si yo multiplico menos por esto, me va a dar menos xy cuadrada. Y si yo multiplico menos por menos, me va a dar más. Entonces esto es como si yo tuviera, abro paréntesis, coseno, aquí ya sería positivo, ¿verdad? Coseno de x, seno de x, perdón, menos xy cuadrada de x, más y1 menos x cuadrada por dy. ¿Cuánto igual a 0? Entonces, ahora sí, es igual a 0 esto, ¿verdad? Entonces, ahora vean que yo tengo, ¿sí? Una suma de dos funciones. Y ambas funciones dependen de x y de y. Aquí vean, aquí hay x, aquí hay x, aquí hay y. Aquí hay x y aquí hay y. Entonces, yo puedo rápido identificar, y según esta estructura que yo tengo, que la parte que está multiplicando al diferencial de x es m, y la parte que está multiplicando al diferencial de y, pues es la función n. Entonces, viendo aquí esto y haciendo una analogía, puedo decir que esto que está aquí es m, ¿verdad? M de x, y. Y esto que está aquí es n. N de x, y. Y entonces aquí ya aparece una ecuación diferencial exacta. Ahora, para que sea una ecuación diferencial exacta, o para que garanticemos que esta sea una ecuación diferencial exacta, ya que lo escribimos en esta forma, el segundo paso es aplicar este criterio. El criterio dice que la parcial de m con respecto a y debe ser igual a la parcial de n con respecto a x. Aquí está el criterio. Entonces vamos a aplicarlo para ver si es igual, si es una ecuación diferencial exacta. Si es igual, es una ecuación exacta. Entonces, antes de pasar a aplicar el criterio, ¿hay alguna duda con respecto a esto? No, gracias.
Esto es pura álgebra, ¿verdad? Entonces, ¿nadie tiene dudas? No, Inge. Muy bien, entonces vamos a aplicar el criterio. Entonces aquí yo le voy a poner así con letras, aplicando criterio. Aplico criterio. ¿Cuál criterio? Acabo de ver. Parcial de M. ¿Ah? Este que está aquí, con respecto a Y, debe ser igual a la parcial de N con respecto a X. Si me sale esto, y ya la puedo escribir así, así como la tengo, entonces sí, ya es exacta. Si no cumple cualquiera de las dos cosas, entonces no es exacta. Entonces, lo primero es tratar de escribirla así. Si no se puede escribir así, ya se acabó, ya no es exacta. Y luego, si ya se escribe así, pero no se puede, no se cumple este criterio, tampoco es exacta. Deben de cumplirse las dos cosas. Que se escriba así y que se cumpla este criterio. Entonces, aplico lo primero. Quiero calcular la parcial de M con respecto a Y. ¿Y qué es M? Pues es todo esto de aquí, ¿verdad? Entonces, vean que es muy sencillo, ¿no? Yo quiero calcular la parcial con respecto a Y de esa función M. ¿Y qué es M? La voy a poner así entre paréntesis cuadrados, y es coseno de X por el seno de X menos XY cuadrada. Y cierro. Ahí está. Entonces vean, si yo quiero derivar esta función con respecto a Y, pues esto va a ser cero porque aquí no hay Y. Es como si fuera una constante, es como si fuera un número. Aquí hay X, aquí hay X, pero no hay Y. Entonces, esto me va a dar cero, ¿verdad? Y acá, ¿cuánto me va a dar la parcial de la función con respecto a esto? ¿Cuánto me va a dar? La derivada de esta función con respecto a Y, ¿cuál es? Menos 2y. Menos 2yx o menos 2xy, ¿verdad? Al menos no le hacemos nada. A la x tampoco, ¿verdad? Y nada más deriváramos entonces 2y al cuadrado. La derivada de y cuadrado pues es 2y. Y para que se vea más bonito, simplemente yo le escribo como menos, primero la constante que es el 2, luego la x por costumbre y luego la y. Entonces eso es lo que queda, ¿no? Y ahora vamos a verificar qué sucede con esto, con n. Entonces yo lo que quiero hacer es calcular la parcial de la función con respecto a x. ¿Qué función? La voy a escribir en paréntesis cuadrados. Y por 1 menos x cuadrada. ¿Sí? Y ahora vean, aquí primero, si quieren la pueden escribir desarrollada para que no se equivoquen. Por ejemplo, y por 1 sería y. Y por menos x cuadrada sería y x cuadrada. Y entonces aquí rápido veo, yo quiero derivar toda esta función, esta y menos y por x cuadrada, con respecto a x. Pues si yo la derivo con respecto a x, esto va a ser cero, porque es como si fuera una constante. ¿Y aquí cuánto va a ser la derivada? De menos y por x cuadrada. Menos Menos 2. 2y. Exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al menos no le hago nada, a la y no le hago nada, y aquí la derivada de x cuadrada, pues es 2x. Y entonces yo la puedo escribir como menos, luego la constante, luego la x y luego la y. Y entonces vean que esta función, que m y que n sí cumplen con este criterio, ¿no? Que la parcial de m con respecto a y la parcial es igual a la parcial de n con respecto a x, así como lo vemos aquí. Entonces aquí nosotros vemos que es exactamente el mismo criterio, ¿verdad? Esto que nos salió, menos 2xy, menos 2xy. Y entonces podemos decir, apenas ahorita, que nuestra ecuación diferencial es exacta. Es todo lo que podemos decir. Pero, si ya decimos eso, tenemos un método de solución sistemático para resolverla. ¿Sí? Por eso está padre ya que identificamos que es exacta una ecuación diferencial. No sé si hay una duda hasta aquí. No, gracias. Ok, pues vamos a continuar. Vean, el primer paso, obviamente, ¿sí? Para el método de solución ya identificamos esto, ¿no? Luego aplicamos el criterio, ya lo tenemos. Y bueno, ahora el primer paso era integrar, ¿no? Pero retomando un poquito, para hacerlo un poquito más ilustrativo que hicimos y todo esto, por qué lo estábamos haciendo,
debemos de recordar por qué estamos haciendo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Queremos resolver esta ecuación diferencial. Y básicamente tenemos que buscar una función, porque resolver una ecuación diferencial implica encontrar una función. Obviamente una función de dos variables, de x, y. Entonces, voy a continuar del lado derecho para que se entienda más. Entonces, lo voy a poner así en texto como tal. Voy a poner, tenemos que buscar una función. Tenemos que buscar una función. ¿Qué función? Una función de dos variables. ¿Sí? Ahora, ¿qué particularidad tiene que tener esta función? Si ustedes recuerdan, una función f de x, y igual a c. Debemos de buscar una función tal que yo tenga, que todo esto que esté aquí, que yo acomodé de esta forma, que esto que yo escribí acá en términos de m y n, acá, que tenga esta diferencial exacta, esta que está aquí, esta me debe de aparecer. Yo busco una función que me dé como diferencial exacto esto que yo tengo aquí, ¿sí? Eso es lo que yo estoy buscando. Entonces no es tan sencillo, ¿no? No parece tan sencillo. ¿Y qué es el diferencial exacto? Si yo quisiera calcular el diferencial de una función, lo vimos en la clase pasada, ¿no? Yo quiero calcular el diferencial de esta función. Ya sabemos, ¿no? Que es la parcial de la función con respecto a x, de x, más la parcial de la función con respecto a y, de y, igual a 0, ¿no? Porque aquí es c, entonces la derivada es 0. Ahora, ¿qué es esto? Yo ya sé, si yo comparo este diferencial que está aquí, este diferencial, lo comparo con esta ecuación que está aquí, vean, lo voy a comparar así como está. Entonces yo puedo ver que la primera parte, que está multiplicando a dx, pues es m, ¿verdad? Es decir, esto que yo tengo aquí, la parcial de la función con respecto a x, puede ser comparable a m. Y ahora vean, del otro lado, la parcial de la función con respecto a y es comparable con n, ¿sí? Porque vean, n está multiplicando a dy. Entonces yo puedo decir que este es n. Ahora, teniendo en mente eso, pues yo digo, yo puedo agarrar cualquiera de las dos, pero pues por simplicidad, pues digo, voy a agarrar esta, ¿no? Para seguir una metodología, ¿no? Yo agarro esta, dígame, ¿alguien habló? ¿Alguien habló? No, Inge, continúe. Ok. Entonces, vean, pues yo agarro esta, digo, no, pues voy a tomar esta parcial, ¿no? Porque tengo que tomar una de las dos. Entonces, esta es una parcial, la parcial de la función con respecto a y. Y esto yo sé que es n, ¿sí? Entonces yo lo voy a volver a poner aquí. Yo voy a tomar la parcial de esta función con respecto a y. Yo sé que esto es igual a n. ¿Por qué? Porque se parece, aquí está. Hago esa analogía. ¿Y a qué es igual n? N es igual a y por 1 menos x cuadrada, ¿sí? Y ahora, obviamente yo estoy buscando una función, ¿sí? Entonces yo tengo aquí la derivada de una función. Pues, ¿qué hago para quitar el símbolo de derivada? Lo contrario es integrar, ¿sí? Entonces lo que yo hago es integro esto, ¿verdad? Entonces yo le escribiría como la integral de mi función sería igual a la integral de y por 1 menos x cuadrada. Y vean este de y, que estaba aquí, lo paso por acá, ¿no? Entonces, ahora sí. Y aquí, pues vean que esta integral y derivada son operaciones inversas. Por lo tanto, nos quedaría la función de x, y de dos variables. Y pues ya nada más tengo que integrar con respecto a y esta función, ¿sí? Toda esta con respecto a y.
¿Y cuál sería la respuesta? Y cuadrada sobre 2, ¿no? Pues y cuadrada sobre 2, ¿verdad? Y no le pasa nada al 1 menos x cuadrado, porque es como si hubiera un 3 aquí o un cualquier número, ¿no? Entonces quedaría, la integral me quedaría como y cuadrada sobre 2 que multiplica a 1 menos x cuadrada. Sí, porque a 1 menos x cuadrada es un número. Aquí no me interesa porque yo estoy integrando con respecto a y. Es como si fuera un 3, un 4, entonces no le pasa nada, se queda ahí, ¿no? Es más, lo pudo haber sacado y ya nada más integro y. No, era y cuadrada sobre 2, así como está aquí, ¿no? Ahora, cuando yo integro, pues obviamente voy a generar, como es una integral indefinida, una constante de integración. Pero esta constante de integración, como esta función depende de dos variables, si yo integro con respecto a una, se genera una constante de integración con respecto a la otra variable. A esta constante de integración, en el ejemplo anterior, creo que le pusimos la letra G, ¿verdad? Déjenme revisar. Sí, aquí está. Entonces yo aquí lo hice al revés, no sé por qué, pero aquí lo hice al revés, entonces aquí está G de Y. Y aquí yo le puse, ¿cómo? ¿Dónde estoy? A ver. Así. Yo tomé la primera, ¿no? La de parcial de f con respecto a x, por eso integro con respecto a x. Pero vean que da lo mismo, ¿no? Nosotros podemos integrar, o sea, podemos empezar con este lado o podemos empezar por este lado, ¿sí? Obviamente, si empezamos por este lado, como ahorita, integramos con respecto a y. Si empezamos por este lado, integramos con respecto a x. Solamente es, cualquiera de los dos caminos nos va a llevar exactamente a lo mismo. Entonces, aquí está. Aquí va a haber una variable, ¿sí? Yo integré con respecto a y, entonces se va a generar mi nueva función, esta, que es como mi constante de integración, se podría decir, pero que depende de la otra variable, que es x, ¿sí? Y ya que está aquí, pues vean, ya tengo una función, ¿sí? Ya tengo una función. Pero ahora, pues yo digo, yo voy a derivar esta función con respecto a x. ¿Por qué? ¿Por qué el método dice eso? Yo siempre me preguntaba, ¿no? Cuando yo estudiaba, yo decía, bueno, sí entiendo que van a quitar esta derivada de y, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Integrando con respecto a y. Pero ahora, ¿por qué tengo que ahora derivarla? Si ya la integré una vez, ahora, ¿por qué la derivo? Yo no entendía, ¿no? Cuando yo estudiaba. Y bueno, tiempo después entendí que ahora esta ecuación que sobre, la tengo que integrar con respecto a esta variable, a la que yo tengo aquí. ¿Por qué? Porque vean, yo ya ocupé una de las dos. Yo ya ocupé la primera. Ocupé parcial de la función con respecto a y. Ocupé esta del diferencial. Entonces, como yo ocupé esta primero, la que me sobra ocupar es esta. ¿Y qué me dice esta? Que es la parcial de la función con respecto a x. Entonces, yo ya tengo la función. ¿Qué hago? Calculo su parcial con respecto a x y la igualo a esta, es decir, a m. ¿Para qué? Para ver qué me sale, ¿no? Entonces, vamos a ver que lo que tengo que hacer ahorita, ya vimos, es calcular la parcial de esta función, de esta nueva función, con respecto a x, ¿sí? Entonces, digo que yo quiero calcular la parcial de esta función con respecto a x, ¿sí? Y pues vean aquí, si yo quiero derivar esto con respecto a x, pues y cuadrada sobre 2 pues es una constante, ¿no? El 1 es una constante, nada más es lo único que yo tengo que integrar es el x cuadrada. Entonces, por ejemplo, yo podría escribir esto de la siguiente forma, ¿no? Yo quiero calcular la parcial de la función. ¿De qué función? La voy a escribir desarrollada para que no nos equivoquemos, vean. Y cuadrada sobre 2 menos y cuadrada sobre 2 por x cuadrada, ¿sí? Perdón, faltó el más g de x. Lo estoy haciendo paso a paso para que no nos equivoquemos, ¿no? Entonces yo lo que hice simplemente fue desarrollar esto, ¿no? Multiplicar este término por el 1, aquí está. Y luego multiplicar este término por menos x cuadrada. Me va a dar menos y cuadrada sobre 2 x cuadrada. Entonces ahora sí, yo quiero derivar esta función que tengo aquí con respecto a x. El primer término, ¿cuánto me va a dar? Si yo derivo con respecto a x y cuadrada sobre 2, ¿cuánto me da? Va a quedar y. ¿No?
ver, otra persona. G cuadrada sobre 2X. Estoy derivando con respecto a X. Ah, sería menos 2x más g derivada de x. No. ¿Qué es esto que está aquí? Una constante. Pues es una constante, porque yo estoy Nada más derivando le con agrega respecto a X. ¿Cuánto me va a dar si yo derivo una constante? X. Pero, ¿Cómo que X? Es 0, cero. 0. Engañé. Tengan a la mano ahí su formulario para que tengan ahí, porque si no va a estar muy difícil después. menos 2xy cuadrada sobre 2, ¿no? Exactamente, sí, porque aquí, miren, si yo derivo aquí, me va a quedar como dice su compañero, menos 2x y cuadrada sobre 2. Yo tengo un 2 aquí de la derivada y este 2 se va a eliminar, ¿no? Entonces, de todas maneras lo voy a volver a escribir, ¿no? Me quedaría, la primera cero ya ni la escribo. Entonces, y cuadrada sobre 2 y aquí mi derivada sería 2x. Y acá más g' de x. Entonces vean que aquí se cancela ese 2 con ese 2. Uno está multiplicando y el otro está dividiendo. Por lo tanto, nos quedaría menos, pues yo puedo escribir el primero por comodidad la x, pero es indistinto, ¿no? Como ustedes quieran. Yo voy a escribir la primero la x. Menos x por y cuadrada. Más g' de x. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? Esto es la parcial de la función que yo tenía con respecto a x. ¿Sí? Ahora, ya que tengo la parcial de la función con respecto a x, ¿qué es lo que hago? La comparo con esta, es decir, con m. ¿Por qué? Porque yo dije hace rato que esto que está aquí era m y esto que está aquí era n. Entonces veo que es m y m es coseno de x, seno de x menos xy cuadrada. Entonces lo comparo. ¿Qué quiere decir? Igualar. Comparar es igualar. Entonces yo ahora igualo menos x y cuadrada más g' de x es igual a m. ¿Y qué es m? Ya vimos. Coseno de x por el seno de x menos x y cuadrada. ¿Sí? Entonces ahora vean que está el mismo término con el mismo signo. Si yo lo paso este menos x cuadrada lo paso para allá, para la izquierda, va a quedar positivo y se va a eliminar con este. Entonces aquí me sale algo muy interesante, vean. Me sale que g' de x es coseno de x por el seno de x. Entonces yo ya encontré el valor de esta función o de esta constante de integración, si podríamos decirlo así, que es una función, ¿no? Ya vi que la derivada es coseno de x por seno de x, ¿sí? Entonces, para esto me sirvió derivar la función con respecto a x, ¿sí? Entonces, voy a continuar en otra hoja. Yo encontré que la integral, perdón, que la derivada de la función g' de x es coseno de x por el seno de x. Y ahora, ¿para qué me sirve el g'? Pues para nada, yo lo que quiero es g. ¿Por qué? Porque g, si yo la sustituyo aquí, yo ya tendría mi función, vean. Si yo sustituyo g de x aquí, ya tengo lo que es la función, ¿sí? Entonces debo de encontrar g de x. Si yo tengo la derivada de una función, ¿cómo encuentro la función? Se integra. Pues claro, es integrando, ¿verdad? Muy bien. Yo tengo aquí la derivada de una función. Si yo quiero encontrar la función, pues integro eso para que ya se quite. Y entonces vean. ¿Qué hice? Allá. Entonces integro g' de x es igual a la integral de coseno de x, seno de x, seno de x, ¿sí? Yo integro esto, ¿verdad?
Ahora vean que aquí se va a cancelar, ¿no? Si yo integro, tengo la integral y tengo la derivada, entonces me va a quedar la función g de x. Y ahora resuelvo de este lado. Y esta integral es muy, muy sencilla, ¿verdad? Esta integral es de las primeras con las que aprendemos a integrar, ¿no? Es con la que empezamos a utilizar el cambio de variable, ¿no? Aquí obviamente ya sabemos todos, ¿no? Que proponemos un cambio de variable. El cambio de variable más apropiado es proponer que una u es igual a coseno de x, ¿no? Esta es las primeras integrales que utilizamos, ¿no? En sus cursos. Entonces, yo digo que mi u es coseno de x, la derivada de u con respecto a x es menos seno, ¿verdad? Y entonces yo digo, pues, du entre menos seno de x es igual a dx. Y ahora sí, construyo, ¿verdad? Esta integral nueva en términos de mi nueva variable u. Y la variable u me quedaría entonces la integral de coseno de x, que es u, por el seno de x, este no le pasa nada, por dx, pero dx es du entre menos seno de x. Entonces vean cómo está bien padre porque se elimina, ¿verdad? Por eso le digo que es la primera con la que utilizamos cambio de variable, ¿no? Y aquí nos sale que es la menos, el menos que está aquí, integral de u por la derivada de u. Ahí está, ¿no? Ahora esta integral, pues la integral de x por dx, ¿cuál es la integral de u? Aquí díganme. ¿Cuál es? U cuadrado sobre 2. Exacto, u cuadrado sobre 2. Correcto, ¿no? Y ahí está. U cuadrado sobre 2. Y el que no... Menos. Ahí está. Y entonces ya lo único que resta es sustituir, ¿no? ¿Qué es u? Pues es coseno de x. Entonces la respuesta de esta integral es menos coseno de x al cuadrado sobre 2. O que también puedo escribirlo como g de x. Yo quiero, le puedo poner menos un medio de coseno cuadrado de x. ¿Sí? Entonces, así es lo más bonito, ¿no? Se ve más padre así y así lo dejo, ¿no? Pues ya tengo mi g de x. Ahora, teniendo ya mi g de x, pues vean, pues ya me la llevo aquí, ¿no? A esta que está aquí. Entonces, mi función f de xy es igual a y cuadrada sobre 2, que multiplica a 1 menos x cuadrada más g de x. Entonces, eso hago, ¿no? Mi función f de x, y es igual a y cuadrada sobre 2, que multiplica a 1 menos x cuadrada, más g de x, pero g de x ahí está, que es menos un medio de coseno cuadrado de x. Entonces ustedes van a decir, aquí ya está la solución, pero acuérdense que todavía no está la solución. ¿Qué teníamos que hacer una vez que ya encontrábamos la función? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué Igualar a decimos? C. ¿Mande? A igualar a C. Igualar a c, perfecto, ¿no? Aquí está. Muy bien, igualar a c. ¿Por qué igualamos a c? Es una pregunta muy sencilla, ¿no? Porque estamos considerando una ecuación diferencial exacta, ya vimos que es exacta, y una ecuación diferencial exacta, vean ustedes, implica que hay una función que es igual a una constante o que es igual a una familia de curvas y lo representamos por esto. Entonces, es lo único que nos falta, ¿verdad? Entonces, igualamos a c. Entonces yo digo y cuadrada, entonces yo digo y cuadrada sobre 2 por 1 menos x cuadrado menos
1 medio de coseno cuadrado de x es igual a c. Y bueno, ahí se podría quedar, ¿no? Pero en este caso, recuerden que tenemos una condición inicial, entonces no se puede quedar así, porque en nuestro problema, mi condición inicial es que y en x igual a 0 es igual a 2. Entonces debo de evaluarla para determinar esta c. Esto ya no se queda ahí, ¿verdad? Entonces, vean, aquí tenemos esto. Y, por lo tanto, pues yo puedo aquí hacer álgebra, ¿no? Para que esto se vea, pues más bonito, ¿no? Y vean, aquí tengo, un medio, y aquí tengo un medio. Pues lo puedo quitar, ¿sí? O puedo multiplicar toda la ecuación por 2, también. Y entonces, me quedaría, si yo multiplico toda la ecuación por 2, me quedaría y cuadrada 1 menos x cuadrada menos coseno cuadrado de x es igual a 12. ¿Por qué? Porque yo multiplico toda esta ecuación por 2. Pues se elimina este 2, se cancela este 2, y aquí se generaría un 2. ¿Por qué le puse x? ¿Qué onda? Era c. Ahí está. Entonces, y ya, por ejemplo, puedo decir que 12, puedo decir yo que 12, por conveniencia, si es, no sé, le voy a poner C1. Entonces vean que pues, 2 por C, pues es como si yo multiplicara 2 por cualquier cosa, me va a dar una constante, al final de cuentas es un número, ¿no? Entonces, esta ecuación se ve más bonita si yo la escribo así, miren, y cuadrada, 1 menos x cuadrada, menos coseno cuadrado de x es igual a C1. Entonces vean cómo se ve mucho más padre, ¿no? Y aquí ya tendría yo mi solución, ¿sí? Mi solución implícita, explícita, ya está. Y ahora falta determinar el valor de C1. ¿Cómo lo determino? Aplicando condiciones iniciales. Mi condición inicial es que y evaluada en x igual a 0 es 2. Aplico esto, ¿no? Entonces, nos vamos. Y es que mi condición, le voy a poner así, condición inicial, me dice que en x igual a 0, coma, y es igual a 2. Voy a verificar que sí sea, sí es. Cuando x es igual a 0, y es igual a 2. Ahí está. Entonces, lo que hacemos es sustituir, ¿verdad? Los valores de 0 y 2 aquí, y determinar el valor de C1. Entonces, vean, y cuadrada sería 2 al cuadrado, ¿verdad? 1 menos 0 al cuadrado menos coseno cuadrado de 0 igual a C1. ¿Sí? ¿Y cuánto me da el coseno cuadrado de 0? 1, ¿no? 1. Muy bien. Este me da 1. Correcto. ¿Y cuánto me da 2 al cuadrado? 4. 4. Perfecto. Y menos, pues es 0 el otro, ¿verdad? Porque es 0 al cuadrado, 0. Entonces sería 4 menos 1. Y esto me dice entonces que es igual a C1. Por lo tanto, C1 es igual a 3. Y bueno, yo ya puedo escribir entonces mi solución particular de esta ecuación, que sería y cuadrada por 1 menos x cuadrada menos coseno cuadrado de x es igual a 3. Y aquí tenemos mi solución particular. Está bastante padre, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda con respecto a esto.